En el momento exacto en que Jesús entregó su espíritu, ocurrió algo completamente asombroso. El cielo se oscureció de manera inexplicable, y no se trató de una simple nube pasajera, sino de una oscuridad profunda que cubrió la tierra durante 3 horas. Este evento no fue un fenómeno natural común, ya que las Escrituras nos dicen que sucedió a plena luz del día. Este fenómeno se considera un signo del juicio divino sobre el pecado, y muchos estudiosos creen que fue una señal de la tragedia que se estaba viviendo en ese momento. Esta oscuridad no solo impactó a los testigos presenciales, sino que también fue mencionada por otros historiadores de la época. El escritor romano Tácito, por ejemplo, hizo referencia a los fenómenos extraños que ocurrieron en ese tiempo, aunque él no entendiera su significado espiritual. Para los cristianos, esta oscuridad no solo representó la separación entre Jesús y el Padre, sino también el peso del pecado del mundo que Jesús estaba tomando sobre sí. Fue un evento que expresó la profundidad del sacrificio de Jesús y la magnitud de la ofensa que el pecado había causado a la humanidad. Poco después de que Jesús entregara su espíritu, la tierra tembló violentamente. Este terremoto fue otro de los 7 eventos sobrenaturales que marcaron su muerte. El temblor fue tan fuerte que muchas de las estructuras cercanas se vieron afectadas, incluyendo el mismo templo en Jerusalén. De acuerdo con las Escrituras, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, lo que simbolizaba el acceso directo a Dios que se abrió para todos los creyentes, gracias al sacrificio de Jesús. Este terremoto no solo sacudió la tierra físicamente, sino que también conmocionó a los corazones de aquellos que presenciaron el evento. Para los judíos, este evento era una clara señal de que algo trascendental estaba ocurriendo, algo que cambiaría la historia de la humanidad. Algunos estudiosos interpretan este terremoto como una manifestación de la conmoción en el mismo cosmos, como si la creación misma reaccionara al sacrificio de su creador. Este evento no solo tuvo un impacto inmediato en aquellos que estaban cerca, sino que también dejó una huella perdurable en la memoria colectiva de los seguidores de Jesús. Uno de los primeros eventos sorprendentes que ocurrió cuando Jesús entregó su espíritu fue el oscurecimiento del cielo. La Biblia dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la luz del sol se apagó. Lucas 23:44. Este fenómeno no fue una mera oscuridad natural, sino un evento sobrenatural, como si el propio universo estuviera reflejando el lamento por la muerte de Jesús. Los astrónomos y científicos han intentado ofrecer explicaciones para este oscurecimiento, pero ninguna teoría moderna puede explicar completamente este evento en el contexto de la crucifixión. Para los testigos de aquel día, esta oscuridad era una señal de juicio y sufrimiento. Además, la oscuridad tiene una fuerte simbolización bíblica relacionada con el juicio divino y la separación de la humanidad de Dios debido al pecado. Es como si, en ese momento, la creación misma lamentara la injusticia de la muerte de un ser inocente, el Hijo de Dios. Este oscurecimiento del cielo también tiene una conexión teológica profunda. En la Escritura se habla de la luz como algo que representa la presencia divina. Génesis 1:3. Cuando la luz desaparece, es una señal de que la presencia de Dios se ha apartado temporalmente debido al pecado. En este caso, Jesús cargó con los pecados del mundo, lo que provocó la separación momentánea entre Él y su Padre Celestial. Este evento nos recuerda la gravedad del sacrificio de Jesús y la maldición del pecado. Además, el juicio de Dios sobre el pecado fue ejecutado no sobre los culpables, sino sobre el inocente, quien decidió tomar sobre sí mismo el peso del pecado humano. Este acto profundo refleja el amor sacrificial de Jesús y resalta la necesidad de la humanidad de encontrar redención a través de él. Otro de los eventos que ocurrió durante la crucifixión fue el terremoto que sacudió la tierra. La Biblia dice que, al morir Jesús, la tierra tembló violentamente. Mateo 27:51. Este terremoto
fue un signo de la magnitud del evento que estaba ocurriendo. No fue un terremoto ordinario, fue una señal de que el reino de Dios estaba siendo establecido de una manera poderosa y definitiva. El terremoto no solo fue un fenómeno físico, sino que también tenía un significado espiritual. La creación misma estaba reaccionando ante el sacrificio de Cristo. Este temblor de la tierra simbolizaba la alteración del orden establecido por el pecado y la restauración del orden divino a través del sacrificio de Jesús. La tierra, que antes había sido corrompida por el pecado, ahora experimentaba una transformación a través de la muerte de Cristo. El terremoto también puede ser visto como un símbolo de la liberación que se produjo en ese momento. En muchas ocasiones en la Biblia, los terremotos se asocian con momentos de gran cambio y liberación, como en el caso de la liberación de los israelitas en Egipto. En este contexto, el terremoto reflejaba la liberación espiritual que Jesús había logrado a través de su sacrificio en la cruz. Al morir, Jesús abrió el camino hacia la salvación para toda la humanidad, y este terremoto fue una manifestación de esa liberación. Además, el hecho de que la tierra misma temblara ante la muerte de Jesús es una poderosa imagen de cómo todo el universo fue afectado por el sacrificio de Cristo. La muerte de Jesús no solo cambió el destino de los seres humanos, sino que también transformó el destino de la creación misma. Al morir Jesús, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51. Este evento fue un símbolo poderoso que representó la eliminación del muro que separaba a la humanidad de la presencia de Dios. En el templo de Jerusalén, la cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. La cortina era un recordatorio de la separación que existía entre Dios y los seres humanos debido al pecado. Sin embargo, al morir Jesús en la cruz, el sacrificio perfecto que Él ofreció permitió que el acceso a Dios fuera abierto a todos. La cortina rasgada marcó el fin de la separación y el inicio de un nuevo pacto, donde cada creyente podía acercarse a Dios sin necesidad de intermediarios. Este evento también tiene un profundo significado teológico. La muerte de Jesús rompió todas las barreras entre el ser humano y Dios. Antes, los sacrificios animales y el ritual de la ley eran necesarios para la reconciliación con Dios, pero la muerte de Cristo cumplió con todas las exigencias de la ley y abrió un nuevo camino para la salvación. La cortina rasgada simbolizó que, a partir de ese momento, la presencia de Dios estaría disponible para todos los que creyeran en Jesús. No solo era una invitación a la reconciliación, sino también un recordatorio de que el acceso a Dios ya no dependía de ritos o rituales, sino de la fe en el sacrificio de Cristo. Este evento transformó la manera en que los creyentes podían relacionarse con Dios, ya que ahora podían hacerlo de manera directa y personal. Otro fenómeno sobrenatural que ocurrió en el momento de la muerte de Jesús fue el terremoto que sacudió la tierra. Mateo 27:51. El terremoto fue tan fuerte que las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Este temblor de tierra no solo tuvo implicaciones físicas, sino también espirituales. El terremoto representó un despertar de la tierra, una señal de que el orden cósmico estaba siendo alterado. La muerte de Jesús no fue un simple suceso humano, sino que impactó la creación misma. La tierra, al igual que el cielo, se conmovió ante la muerte del Hijo de Dios. Este terremoto también fue una señal de que el poder divino estaba obrando en el mundo, como si toda la creación reconociera el sacrificio que estaba teniendo lugar. El terremoto también tiene un simbolismo profundo. En la Biblia, la tierra temblaba cuando algo trascendental estaba sucediendo, como cuando el monte Sinaí tembló cuando Dios se manifestó a Moisés. El terremoto al momento de la muerte de Jesús, por lo tanto, fue una forma
en que la creación reaccionaba ante el sacrificio redentor. La tierra misma parecía querer confirmar que algo divino y sobrenatural estaba ocurriendo. Este evento también se interpreta como una señal de juicio. La tierra tembló al ver el sacrificio perfecto y con ello el juicio sobre el pecado que caía sobre Cristo. La creación entera estaba siendo restaurada por medio de este acto redentor. No solo los seres humanos, sino toda la creación estaba siendo liberada del poder del pecado y la muerte. Además de estos fenómenos visibles, hubo un evento en el templo que sorprendió a todos los presentes. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51. Este velo era una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el área donde se creía que la presencia de Dios residía. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y lo hacía solo una vez al año, en el día de la expiación. El rasgarse del velo representó la eliminación de la barrera que separaba a la humanidad de la presencia de Dios. A partir de ese momento, cualquier creyente podía acercarse a Dios sin necesidad de un mediador humano. Este acto simbolizó la nueva alianza que se establecía por medio del sacrificio de Jesús. El acceso directo a Dios ya no estaría restringido. El rasgarse del velo también significó que el antiguo sistema de sacrificios había llegado a su fin. En el pasado, los sacrificios de animales eran necesarios para obtener el perdón de los pecados, pero con la muerte de Jesús, el sacrificio perfecto fue consumado. Jesús, al ser el Cordero de Dios, ofreció su vida como el sacrificio definitivo y eterno por el pecado de la humanidad. Este acto trascendió las limitaciones del antiguo pacto, abriendo un camino nuevo hacia la redención. El rasgarse del velo fue una clara declaración de que el sacrificio de Cristo había sido aceptado por Dios y que, en él, toda la humanidad podía encontrar perdón y restauración. Al mismo tiempo que el velo se rasgaba, la tierra tembló violentamente, como si la misma naturaleza estuviera reaccionando ante la muerte de su Creador. Mateo 27:51. Este terremoto no solo fue un fenómeno geológico, sino que tenía un significado profundo. En las Escrituras, la tierra y el cielo suelen reflejar la voluntad divina. Cuando algo tan trascendental ocurría, como el sacrificio de Jesús en la cruz, la tierra misma se conmovía, mostrando la gravedad de lo sucedido. El terremoto también puede interpretarse como un acto simbólico de la renovación de la creación. En la cruz, Jesús no solo estuvo reconciliando a la humanidad con Dios, sino que también estaba restaurando el orden y la paz de todo el universo, roto por el pecado. El terremoto no fue el único fenómeno físico ocurrido en ese momento. En el mismo instante, los muertos resucitaron. Mateo 27, 52, 53. Este hecho asombroso ocurrió cuando el cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba. Muchos santos que habían muerto fueron resucitados y caminaban por las calles de Jerusalén, apareciendo ante la multitud. Este evento fue un claro testimonio de que la muerte de Jesús no solo trajo vida a aquellos que creyeron en él, sino que también afirmó su poder sobre la muerte. Al resucitar a los muertos, Jesús dejó claro que su sacrificio tenía el poder de dar vida a aquellos que, por la fe, aceptaran su obra redentora. La resurrección de estos muertos también mostró que la muerte no tiene la última palabra en la vida del creyente. En medio de estos eventos cósmicos y sobrenaturales, una declaración sorprendente fue hecha por un centurión romano que estaba presente en la crucifixión. Después de presenciar todo lo ocurrido, él exclamó: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27, 54. Este hombre, que era un líder militar y probablemente había sido testigo de numerosas ejecuciones, nunca había visto algo como lo que ocurrió en la muerte de Jesús. El terremoto, la resurrección de los muertos y el oscurecimiento del cielo
no solo eran fenómenos naturales, sino que eran señales divinas de la verdadera identidad de Jesús. Este acto de reconocimiento de un pagano romano fue un testimonio del poder de Jesús, que no solo impactó a sus seguidores, sino incluso a los que, inicialmente, no creían en él. La oscuridad que cubrió la tierra durante las últimas horas de la crucifixión de Jesús también tuvo un significado profundo. El cielo se oscureció desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Mateo 27:45. Esta oscuridad no fue un eclipse natural, ya que sucedió durante la Pascua judía, cuando la luna estaba en su fase llena, lo que hace imposible que un eclipse la causara. Este evento fue una manifestación directa de la ira de Dios sobre el pecado. En ese momento, Jesús estaba tomando sobre sí mismo el peso del pecado del mundo y experimentando la separación temporal de Dios, quien es la luz. La oscuridad representó el juicio de Dios sobre el pecado y también la ausencia de Dios, mientras Jesús, el Cordero Perfecto, llevaba el pecado del mundo. Otro evento que sorprendió a todos los presentes fue la resurrección de los muertos. En el mismo momento en que Jesús entregó su espíritu, las tumbas se abrieron y muchos santos que habían muerto fueron resucitados. Este fenómeno se describe en el Evangelio de Mateo 27, 52-53. Y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este hecho no solo confirmó el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también fue una señal de la victoria final sobre el pecado y la muerte que él iba a traer a través de su resurrección. La resurrección de los muertos fue una prefiguración de lo que sucedería más tarde con Jesús, y por lo tanto, una muestra de la promesa de vida eterna para aquellos que creen en él. Además de la resurrección de los muertos, otro aspecto significativo que ocurrió en este momento fue la rasgadura del velo del templo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Jerusalén se rasgó de arriba a abajo en el momento exacto en que Jesús expiró. Mateo 27:51. Este acto simbólico tenía un significado profundo. El velo representaba la separación entre Dios y el hombre debido al pecado. Al rasgarse, se indicaba que el acceso a la presencia de Dios ya no estaría limitado por rituales ni mediadores, sino que Jesús, a través de su sacrificio, había abierto el camino para que los seres humanos pudieran tener una relación directa con Dios. Este fue un cambio radical en la forma en que las personas se relacionaban con Dios y una manifestación clara de que la obra redentora de Jesús había sido consumada. La rasgadura del velo también tiene una implicación teológica crucial: la reconciliación entre Dios y la humanidad. Durante siglos, el pueblo de Israel había tenido que seguir un sistema de sacrificios y mediadores, como los sacerdotes, para acercarse a Dios. Pero con la muerte de Jesús, todo ese sistema quedó obsoleto. Jesús se convirtió en el sumo sacerdote definitivo, quien, con su sacrificio, abrió el camino hacia la presencia de Dios. Este acto de gracia no solo rompió las barreras físicas en el templo, sino también las barreras espirituales que separaban al hombre de Dios. Por lo tanto, este evento no solo fue una señal visible de que la muerte de Jesús era redentora y transformadora, sino también un llamado a vivir en una relación personal con Dios, sin la necesidad de intermediarios. El último evento que ocurre en este contexto es el testimonio del centurión romano. Después de presenciar todos estos eventos extraordinarios, el centurión que estaba a cargo de la ejecución de Jesús declaró: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Este testimonio de un soldado pagano es significativo porque refleja la autenticidad y el impacto de lo que ocurrió. A lo largo de los evangelios, muchos discípulos y seguidores de Jesús ya habían reconocido su divinidad,
Pero aquí un testigo ajeno, y normalmente considerado enemigo de la fe cristiana, también lo hace. Esto resalta que los eventos sobrenaturales que rodearon la muerte de Jesús no solo fueron relevantes para sus seguidores, sino que también tuvieron un impacto universal. La declaración del centurión subraya la realidad de la identidad divina de Jesús y la validez de su sacrificio por la humanidad. La importancia de estos eventos no solo se encuentra en su impacto inmediato, sino en la trascendencia que adquirieron a lo largo de la historia. A través de estos milagros, Dios validó el sacrificio de Jesús y mostró al mundo que, a pesar de la aparente derrota, en realidad la muerte de Jesús fue la victoria más grande de la historia. Cada uno de estos sucesos refleja una realidad espiritual profunda que apunta a la restauración del orden original de la creación. No se trataba solo de un acto de justicia, sino de un acto de redención universal, que tocó a todos los que estaban presentes en ese momento y que sigue tocando los corazones de millones a través de los siglos. En conclusión, los 7 eventos sobrenaturales que ocurrieron en el momento exacto de la muerte de Jesús no son meros hechos históricos o curiosidades. Son signos divinos que revelan el propósito eterno de Dios para la humanidad. Estos eventos confirman la divinidad de Jesús y la importancia de su sacrificio como el punto de quiebre en la historia de la salvación. Nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la cruz y nos desafían a vivir de acuerdo con el nuevo camino de reconciliación que se nos ha abierto. Al comprender estos eventos en su profundidad, no solo aumentamos nuestra comprensión intelectual, sino que también nos acercamos más a la realidad espiritual de lo que Jesús logró por nosotros en ese momento trascendental.